Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo fuerte, fuerte de alma a alma, con mucha luz, con mucho amor, con mucha alegría de poder compartir con ustedes una semana más de las recomendaciones astrológicas, donde tendremos nuestro eclipse solar en Tauro. El próximo 30 de abril, este próximo 30 de abril tenemos eclipse solar y ese día, pues, es luna nueva, porque los eclipses solares son en luna nueva. Los eclipses lunares son en luna llena. El eclipse es a las 3 de la tarde con 41 minutos, hora del centro. La luna nueva va a ingresar a las 3 de la tarde con 28 minutos en el signo de Tauro. Cuando hacemos nuestras intenciones, las hacemos en luna nueva. Cuando hay eclipse solar, imagínate que son 3 lunas nuevas y está en Tauro. Te invito a que hagas tus intenciones, 2, 3 intenciones de lo que quieres que se realice dentro de 6 meses en la luna llena. Desde ya, para que vayas pensando qué intenciones vas a hacer este próximo 30, que es eclipse solar en Tauro. Además, vamos a tener 25, 26 y 27 un stellium en Piscis por demás interesante. Está Marte, Venus, la Luna, Júpiter y Neptuno. 3 días, un stellium no son, la luna y el sol no son planetas, son luminarias, pero imagínate, 5 energías diferentes: las emociones, el amor, el dinero, la energía, la buena fortuna, la abundancia, la intuición, la sensibilidad. Vamos a aprovechar para enfocar nuestras energías en lo que nosotros queremos que se nos dé. No enfoques tu energía en lo que no quieres que se te dé. Quiero decir, no estés repitiendo. Todos los días en tu vida es muy importante repetir lo que sí queremos, reafirmarlo, reprogramarnos, pero muchas veces decimos palabras inadecuadas hacia nosotros o hacia lo que vivimos. Te invito a que no, especialmente porque ya traemos la energía del eclipse y se te va a multiplicar todo. Este stellium de los 4 planetas más la luna, que va a estar 25, 26, 27, saca todo lo negativo que no quieras en tu vida. Escribe en un papel lo que te duele, lo que te agobia, lo que te inquieta, y también date el permiso de hacer cosas nuevas y diferentes. El 29 de abril tenemos Plutón estará retrógrado en Capricornio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los planetas lentos, en este caso Plutón está retrógrado, es el primer planeta después desde febrero, marzo, a casi todo abril que no tuvimos planetas retrógrados. Pero siempre les digo, no se me inquieten, se agobian con planeta retrógrado, no hace nada. No me culpen a los planetas. Los planetas lo que hacen es darnos su energía y nosotros decidimos si queremos o no queremos lo que estamos viviendo, ¿ok? Plutón retrógrado es hacer un alto en el camino, yo conmigo mismo, y dejar que las cosas vayan caminando. Plutón en Capricornio, al estar retrógrado, nos está invitando a reencontrarnos con nosotros, a reencontrar piezas perdidas con nosotros, a sacar lo que daña, lo que duele, lo que afecta, para qué lo tengo conmigo. La intuición y la percepción súper clara. Y al estar en Capricornio estamos con una claridad tremenda en lo que queremos lograr o lo que queremos llegar a ser. También el día 29 tenemos que Mercurio pasa al signo de Géminis. Imagínate, Géminis, su planeta es Mercurio. Y el planeta Mercurio va a estar pues en su propio domicilio, vaya. Mercurio en Géminis. Vamos a estar muy claros en nuestra forma de hablar, de expresarnos, de comunicarnos estas próximas semanas, junto con el stellium que tenemos en
Piscis. Además, lo del eclipse, mágico, el eclipse este próximo, no se les olvide, 30 de abril, 3 de la tarde con 41 minutos. Desde ya vayan viendo qué intenciones, escríbanlas para que se les dé. Sin más me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, vienen muy buenos cambios dentro de la organización de tu hogar. Estás pensando mucho en tu casa, tal vez estás comprando, vendiendo, remodelando, algo que tenga que ver con tu hogar, o tal vez vas a hacer una compra o venta de muebles. Tienes muchos planes lindos para hacer cosas nuevas y diferentes en tu casa y también con tus seres amados. En tu ambiente profesional se te presentan grandes oportunidades de iniciar algo por tu propia cuenta. Salte de círculos de confort porque lo estás haciendo para hacer cosas nuevas y diferentes. Confía en que puedes lograrlo. Estás en una época perfecta para hacerlo. Cualquier tipo de firma, contrato, convenio, acuerdo, si puedes esperar hasta después del 30 de abril, sería perfecto, que ya estamos con la lunita nueva. Luna menguante, se sugiere que se analicen las cosas. Si puedes, adelante. Si es necesario firmar, nada más observa muy bien todo lo que estás firmando. Para los Tauro, pues, ¿qué te cuento, mi querido Tauro? El sol está en tu signo, viene un eclipse en tu signo. Todo está cooperando y caminando a tu favor. No dudes absolutamente de tus posibilidades por 3, 4 lenguas latosas a tu alrededor que te dicen que no puedes lograr las cosas. Date cuenta que muchas veces tu exceso de sensibilidad o vulnerabilidad o tu buen corazón te hace creer o confiar en personas que en ocasiones lo único que quieren es detener tu avance, tu logro, tus pasos. La casa 10, que es la casa de la profesión, o sea, el medio cielo de tu carta, habla de oportunidades bárbaras que no has escuchado, has escuchado las opciones que las cosas que te han propuesto. Escúchalas de nueva cuenta, valen mucho la pena. O si tú quieres iniciar ya algo, ya es tiempo de que lo hagas. Hay noticias lindas en tu hogar y también estás planificando un viaje, si no es que ya estás realizándolo porque vienes con muchos cambios en tu vida personal y familiar, favorables, por supuesto. Para los Géminis, es tiempo de empujar la puerta, no te quedes a medias. Si vas a hacer algo o a decir algo, pues es momento de hacerlo, de decirlo, no nada más lo pienses. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante y confía en que puedes con esto y mucho más. Los chismes, dimes, diretes o comentarios de pasillo de la sociedad que muchas veces te afectan, pues nada más no los escuches, o de tus compañeros laborales. Te pregunto, mi querido Géminis, ¿vas a dejar de ser, hacer y tener lo que tú eres por complacer a los demás? ¿Les vas a dar el gusto a ellos o les vas a dar el gusto a tu persona de ser lo que siempre has querido ser? Un ser hermoso, maravilloso, es lo que eres, triunfador. Haz lo que quieras. Hay muy buena fortuna en tu vida, hay mucha abundancia y recuerda que en el camino nos pueden señalar, pero llega un momento que aquellos que señalan al rato vienen a aplaudirte. Así que sigue brillando, mi querido Géminis, y sigue avanzando. Para los Cáncer, si utilizamos tu intuición, tu creatividad, tu inteligencia, tu capacidad, tus relaciones sociales, todo en conjunto, vas a avanzar con una rapidez bárbara en tus planes y proyectos. Has estado queriendo hacer cosas nuevas y diferentes y las has estado dejando para después por el motivo que tú quieras. Está muy marcado que es por cuestiones de casa, por cuestiones de pequeños miedos de hacer cosas nuevas o diferentes. Solo que lo que te puedo decir es que Júpiter, que es el planeta del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, te está abriendo caminos bárbaros, súper positivos para hacer cosas nuevas y diferentes. También escucha la voz de la experiencia, déjate apapachar, déjate mimar por las personas con nivel de autoridad que pueden ser, me refiero a autoridad moral, que te abracen, que te apapachen, pues alguien de tu familia, porque necesitas recargar las pilas. Para los Leo, libérate de ataduras y deja el pasado en el pasado, mi amor. Lo hecho, lo dicho, ya fue. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento, diría mi mami. Es el tiempo adecuado de confiar en la abundancia que el universo tiene para ti.
Libérate del qué dirán, sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Tienes grandes proyectos, pero los tienes guardados en el cajón, en el tintero, en el baúl. Pon las cartas sobre la mesa también en tu ambiente profesional, en tu ambiente social. Tú brillas y brillas porque así naciste. Si tu brillo molesta, deja que hable, no pasa nada. Tú en mojarrita enjabonada y se acabó. Esta semana es espectacular porque tu atracción, tu química y tu magnetismo va a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Deja que hablen de ti, mi amor. Siéntete muy halagado que hablen de ti. Significa que camino estás haciendo y mucho. Para los Virgo, vivir, sentir, gozar, vibrar, liberarte de ataduras te va a llevar a hacer uno de tus sueños realidad. Juega contigo, juega con la vida, confía en lo que estás viviendo. Tienes la capacidad, la inteligencia, la fortaleza, la entrega, el compromiso. Quítate las penas. Con la pena y el qué dirán no se avanza. Estás en una época adecuada de poner sobre la mesa tus necesidades en tu ambiente profesional. Si lo haces, tú trabajas contigo mismo de forma independiente, es momento de que pongas en acción todas tus nuevas ideas. Tú eres un ser súper creativo. Tienes a Mercurio. Ahora que Mercurio va a entrar en Géminis este próximo 29, te está dando la oportunidad, es tu planeta también, Virgo, y al estar en Géminis te va a dar grandes oportunidades de echar a volar tu imaginación para hacer cosas nuevas y diferentes. Lo que está pasando por tu mente vale mucho la pena. No lo guardes, ponlo en acción. Para los Libra, grandes cambios en tu vida económica, mi querido Libra. Un gran respiro, ¿verdad? Bueno, pues esos proyectos que echaste a andar, no sé, desde noviembre, diciembre, empiezan a darte grandes resultados y lo que viene. Así que si tú ahorita, a partir de este eclipse de solar en el signo de Tauro, que hace una mancuerna bárbara contigo, pues comparten el mismo planeta, Venus. Bueno, a partir del 30 de abril, que esté ya la luna nueva en Tauro y el eclipse solar, se te van a abrir las puertas, pero de par en par y pásele mi vida. No dudes de tus posibilidades. Muchos cambios has estado haciendo en tu forma de pensar, sentir y actuar. Y ahorita estamos viendo los resultados. Porque a partir de ya, fíjate bien, cuando ingrese el eclipse, cuando se siente la energía del eclipse solar, vas a sentir como que mucha emoción, como que muchos cambios. Sí, así va a ser. Visualiza, decreta, firma, confía y échale para adelante con todos tus planes. Todo está a tu favor. Libra, todo está a tu favor. Quiero que te des cuenta que lo que está pasando por tu mente se va a hacer realidad. Confía en la abundancia. Te lo tienes ganado. Para mis queridos escorpiones, fuerza, poder, energía, capacidad, poderío interior. Tu crecimiento interior, tu espiritualidad está súper elevada. Estás con los pies bien plantados en la tierra, los ojos hacia el cielo y tu manita en el corazón, confiando en que puedes lograr uno de tus sueños. Pero para que eso suceda, tienes que alejarte de comentarios malintencionados, de personas tóxicas o nocivas. Ya ves que hay muchas personas que pueden ser tremendamente negativas o descalificadoras con tus nuevos planes y proyectos. No los escuches, mi amor. Tienes muy buenas ideas. Tu creatividad está súper fuertísima. O sea, Mercurio te está apoyando, Venus te está apoyando, Marte te está apoyando. Tienes la fuerza, el poder, la energía, la capacidad. No los escuches. Hay una planificación importante que vas a hacer para un nuevo proyecto o algo que te pidieron que te va a dar, pero tremendos resultados en tu economía. Para los Sagitarios, quítate el antifaz de los ojos, mi amor, ve las cosas como son. No exageres lo que estás viviendo. Ponte lentes color de rosa, fluye,
Estamos en lunita menguante, la lunita menguante te puede estar moviendo un poquito de tu centro, tal vez estés pasando por alguna situación de crecimiento, de maduración, de aprendizaje. Tu casa número 1, que es tu expresión, tu yo, tu ser, marca la oportunidad de utilizar tu carisma, tu sonrisa, tus conocimientos para que avances con una rapidez bárbara en ese proyecto que habías estado postergando y dejando para después. ¿Que va a ser más trabajo? Sí. ¿Que van a ser más responsabilidades? Sí. Pero que te va a dar grandes resultados, por supuesto que sí. También en las cuestiones sentimentales se marca o el inicio de una relación porque alguien del pasado viene a tu vida, o el cierre de una relación en paz, con libertad de acción y con armonía. Para los Capricornio, donde pones los ojos, pones definitivamente la flecha. Estos días son fenomenales para ti. Vamos a tomar las cosas con calma, estamos en lunita menguante, a lo mejor puedes exagerar un poquito las cosas, pero te cuento que tienes oportunidades bárbaras de hacer cosas nuevas y diferentes. Tu fuerza, tu poderío, tu inteligencia y tu capacidad hacen que cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre, se abra frente a ti. Es tiempo de arreglar diferencias de comunicación en el hogar. Es muy importante. La comunicación en el hogar, el amor, la armonía, cuando fluye de manera adecuada, fluye todo lo demás. Si en la casa tenemos enojos, enfados, gritos, faltas de respeto y demás, tapamos la abundancia. Se tapa. Hagan de cuenta que el lavabo se tapó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fluir, vamos a arreglar las cosas, vamos a llegar a buenos acuerdos, porque la casa 7, que es la de las asociaciones, y la de 4, que es la del hogar, está llamando la atención al respecto. Tú quieres cambios en tu vida laboral, profesional y económica, vamos a arreglar las diferencias en el hogar para que todo fluya en armonía perfecta. Para los Acuario, el universo está cooperando contigo, mi querido Acuario. No es tiempo de perder tiempo, para nada. Así de fácil, yo no tengo tiempo de perder el tiempo. Si me están proponiendo algo, es 3, 2, 1, acción. Pienso poco, siento mucho y actúo bastante. Porque muchas veces por pensar tanto las cosas o por escuchar a los ladrones de sueños, o no las hacemos o nos da miedo hacerlo. El universo está participando a tu favor, tienes buenísimos aspectos. Lo que está sucediendo es que puede ser que tu subconsciente te está mandando mensajes de duda, de inquietud, de que las cosas no se pueden, porque estás escuchando personas a tu alrededor que no están confiando en la abundancia que el universo tiene para ti. Así que conéctate con tu yo, con tu ser, con tu interno y dale hacia adelante, mi amor. Lo pensaste, lo imaginaste. Tú sabes que eso se puede dar, dale. Si tienes que hacer firmas o contratos porque están muy marcados, que va a haber firmas o cuestiones financieras o bancarias, la luna nueva 30 de abril. A partir de ese día, perfecto para firmar. Y para mis Piscis, fluir como pececito en el agua va a ser lo tuyo. No como el salmón en contra de la corriente. Vas a dejar que las cosas fluyan como el agua que va en el río, que va encontrando su cauce. Este maravilloso stellium en Piscis que repito, va a estar hasta el 10 de mayo, te está dando grandes oportunidades de sanar heridas de tu pasado, dolor guardado. Te está dando la oportunidad de iniciar algo por tu propia cuenta, de liberarte de ataduras, de confiar en el éxito, que tú eres éxito. La casa del dinero está muy bien marcada, el hogar igualmente. Lo que tú debes de hacer es recordar lo fuerte, hermoso, precioso, maravilloso y sensacional que eres con tus ejercicios frente al espejo. Los planetas te están cargando de energía en todos los sentidos, súper maravilloso. Ahora que va a entrar Mercurio en Géminis, te va a dar la oportunidad de hablar, de expresar y de comunicar tus necesidades en tu ambiente profesional, en el hogar y con tu pareja sentimental. Si en tus relaciones tú no puedes ser verdaderamente tú mismo, es mejor cerrar ciclos
y hacer cambios. Y eso es lo que estás haciendo, mi querido Piscis. Hay mucho éxito, abundancia y buena fortuna en tu vida. Muchísimas gracias por acompañarme. Les mando mucha luz, mucha paz, mucho amor. Gracias que cada vez está creciendo más nuestra comunidad de YouTube, nuestras redes sociales también. Te invito a que te suscribas aquí con nosotros en YouTube, le pongas dedito para arriba y campanita. Las redes sociales Misada Mohamed, también estamos en TikTok. Gracias por las réplicas que hacen, me encantan, gracias. Y la página misadamohamed.com está maravillosa, encuentras de todo un poco y muy pendiente para las sorpresas que tendremos en nuestra página misadamohamed.com. Gracias, gracias, gracias. Ámate mucho. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.